Dios compasivo y a la misma vez apasionado. Miren, ustedes se imaginan cuando ustedes se enamoraron por primera vez de su pareja, cuando vieron esa belleza, esa sonrisa, el cabello, no sé qué. Y entonces como que ustedes se buscan con las características que pide de la persona. Así como también es Dios con cada uno de nosotros. Dios es apasionado para que nosotros lo sirvamos a Él. Y también Dios es un Dios compasivo porque Dios se compadece de nosotros cuando estamos mal, estamos irritables y situaciones que Dios no le gusta ver en sus hijos. Pero sabemos que Dios es un Dios de amor. Miren, cuando mi padre falleció, el amor de mi madre fue algo más, pero más fuerte. Hasta incluso ella quería que yo salga hacia adelante. Y cuando vemos que, que la madre da todo para que sus hijos tengan un mejor futuro, se sacrifica. Al igual que el padre también. Una madre siempre va a ser que compadecida por sus hijos. A pesar que sus hijos sean lo que sean lo que ellos desean, siempre madre va a ser madre. Porque si vemos también que, que cuando el Señor Jesús, Dios, se compadece por cada uno de nosotros. Pero si acá vemos en el día domingo, que Dios considera a su pueblo como del pacto, su hijo precioso, el niño en el que me deleito. ¿Por qué? Porque el Padre, el Padre es Dios que, que desea que nosotros hagamos las cosas correctas. Él quiere que nosotros seamos fieles a Él, que creamos en Él. Por eso es que el mismo Padre mandó a su Hijo para poder que sacrificara por cada uno de nosotros, para que diera su vida por cada uno de nosotros. Y a la misma vez también vemos que el Señor quiere, quiere que seamos más amorosos para Jesús. Si vemos que la naturaleza de Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, para que nosotros seamos hijos de Dios. Y aquí dice también algo que a pesar de su infidelidad, Dios sigue dispensando su abundante compasión y misericordia a su pueblo, lo que hace más allá de las expectativas razonables. ¿Por qué? Porque cuando fuimos creados, Dios nos amó, pero con la libertad algebraica, Dios desea que volvamos a Él, a pesar de nuestra infidelidad.
Y también relata la profundidad del amor compasivo del pueblo de Dios para su pueblo. Y miren, el Señor desea que cada uno de nosotros seamos fieles ante Él. Saben que, volviendo al tema del amor incondicional por la madre, siempre va a ser el amor conmovedor de una madre o de un padre. Miren, en la lección anterior puse un ejemplo que a pesar que el hijo esté cometiendo errores tras errores, y el Señor siempre va a estar con nosotros. Y la madre siempre va a rogar por su hijo para que cambie, para que deje un vicio X o Y. Pero en este caso, cuando en Oseas 1:9, del 1 al 9, habla que el Señor Jesús desea que vuelvan y que den a los Baales a un lado. Porque si el Señor desea que el Señor que nos arrepintamos de corazón, Él puede levantarnos. Pero si vemos la, la relación de un padre amoroso o de una madre amorosa, a pesar de todos los vicios o el problema que tenga, siempre el padre va a ser padre. Ve, toma a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella. Miren, el Señor no solamente le dice que tome una prostituta, sino también ten hijos de prostitución. ¿Qué quiere decir con eso? Miren, a pesar que Oseas no tuvo hijos de su entraña con Gomer, siempre Dios estaba con Oseas. Y aún así, Oseas reconoció a sus hijos, a los hijos de la prostitución como hijos suyos. Miren, a pesar que nosotros somos malagradecidos, somos tan despiadados, aún así Dios nos reconoce como sus hijos. El amor de Dios por los hijos, por sus hijos, nunca va a cambiar. Y, y miren, siempre el Padre va a ser compasivo. Por eso es que el amor de Dios para con nosotros es el tierno afecto que, que muestra el amor. Y ese amor fue que Jesús nos dio ante la cruz por cada uno de nosotros, que Dios envió a su Hijo para que nos salváramos. Si vemos también el caso, otro caso también de la mujer, de dos mujeres que pelearon por un hijo en la historia de Salomón, que ellas estaban reclamando a un bebé.
que era suyo, el otro era suyo. Entonces Salomón ordenó cortar al bebé, aunque sin intención de hacerlo. Si vemos también que, que esa temática fue utilizada para la reacción emocional de la verdadera madre. Y miren, el amor de Dios siempre va a ser el amor de Dios y el amor de la madre siempre va a ser el amor de la madre. Otro ejemplo también con Abraham. Cuando Abraham dio a su hijo Isaac para el sacrificio, Abraham, él estaba con la tristeza encima, pero el mismo Señor decidió que no lo hiciera, porque ya vio que él temía. Así también Dios muestra tristeza por cada uno de nosotros cuando nosotros pecamos. Y fíjense, cuando también Jacob estaba en vida, él tuvo muchos hijos. Entonces, en este caso, la historia cambia porque esta vuelta el hijo se compadece por el padre, ya de anciano en este caso. Después, cuando el, el hijo decide enviarle comida, José a su padre, después de eso, el padre va a Egipto para seguir sustentándolos por el resto de los años. Y miren, siempre Dios va a tener un amor conmovedor por cada uno de nosotros. Sea lo que sea y pase lo que pase. Si vemos, hay algo muy, pero muy contradictorio. Un Dios compasivo y un Dios celoso. O más bien un Dios compasivo o un Dios celoso. Miren, si vemos a través de la Biblia, Dios es un Dios compasivo. Pero a la misma vez también en la Biblia advierte que Dios es un Dios también celoso. Si vemos en los dos primeros mandamientos, entregada a través de Moisés, el mismo Dios afirma que Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué es un Dios celoso? Miren, si vemos bien detalladamente en el segundo mandamiento, que, que el Señor te dice que no tendrás ni imagen, ninguna cosa, ni semejanza alguna, ni que esté arriba abajo de la tierra. ¿Por qué? Porque si vemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos de los israelitas tenían esa costumbre de adorar a Dios. Y a la misma vez también, el mismo Señor sabía que, que donde ellos iban a estar, alrededor de ellos, había un pueblo que eran paganos. Y a la vez también, el Señor advierte contra aquellas prácticas que hablan en Deuteronomio 18, del 10 al 17. Que tiene que haber mucho, pero mucho, directamente con el Dios celoso. Miren,
Si nosotros confiamos plenamente en el Señor, nosotros tenemos confianza en Él. Y los celos, cuando se habla de Dios celoso, se habla de algo malinterpretado. Cuando vemos el celos, muchos pensamos que está celando el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Pero si vemos bien en la Biblia, el Señor habla de adoración. ¿Por qué de adoración? Porque Él es el único Dios que se merece la adoración. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién creó el mar? Dios. Todo lo creó Dios. ¿Quién lo creó a ti y a mí? Dios. ¿Quién es el que nos cuida? Dios. Miren, cuando el Señor muestre misericordia por ti y por mí, créame que Dios nos cuida. Y el Señor merece la adoración solamente para Él y para nadie más. Aquí hay algo muy interesante. Nunca obedecen la envidia, sino al legítimo anhelo de disfrutar una relación exclusiva para con su pueblo y el para bien de éste. Por eso es que el Señor desea que nosotros tengamos una relación íntima con Él. O sea, que sea por decirlo así, exclusivamente para Él. Que nosotros nos debamos a Él. Que hagamos todo por Él. Si vemos también la pasión de Jesús, además que Jesús se compadeció de los demás, así también nosotros debemos compadecer por los demás. Miren, si ustedes analizan lo que dice 1 Corintios 13, que el amor lo puede. Si la fórmula es el amor en la compasión, entonces Cristo murió por amor por cada uno de nosotros. Él lo hizo por amor, porque Él se compadeció con cada uno de nosotros. Y observen, también en 2 Corintios 3, que Dios es un Padre de misericordia y Dios es un Dios de toda consolación. Si también analizamos por qué Dios en su naturaleza es así, Dios no quiere que se pierda, como dice en Juan 3:16. Y a la misma vez también Jesús cuando estaba en la tierra, Jesús se compadecía por los demás. Si vemos los milagros y las necesidades que tenía la persona, Jesús la atendía. Si la persona tenía hambre, Jesús la atendía. Si tenía una dolencia, Jesús la atendía. Por eso que también cuando eh, el mismo Cristo utiliza rápidamente los términos emocional y desgarradora para poder describir la compasión del Padre. Porque si en el Antiguo Testamento se utiliza imágenes que se utilizan en el Viejo Testamento para describir lo que es la compasión de Dios. Dios se compadeció
por cada uno de nosotros. Y así lo hizo. Si vemos también que en el Edén Dios se compadeció tanto de Adán y de Eva, pero mayor amor fue ese, porque el mismo Jesús se entregó como sacrificio limpio y puro. También Jesús se lamentó por su pueblo cuando estaban contemplando la ciudad de Jerusalén. Y es ahí donde vemos que en Mateo 23, 37 relata lo que es el, el consuelo que tenía y la compasión de Cristo para los discípulos, porque miraban con gran maravilla el templo de Jerusalén, pero ese lamentó. El Señor cuida de las aves, también cuida de cada uno de nosotros. Téngalo por seguro. Y si Dios se compadece de ti, se compadecerá de los demás. Porque recuerden, Dios también es un Dios de compasión. Y nosotros también debemos ser compasivos ante los demás. Y si también vemos que la madre se compadece también de sus hijos, como dice el Salmo 103, 13 dice que así como el Padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Es una promesa que el Señor hace en cada uno de nosotros. Cuando analizamos que no merecemos el amor de Dios, nuestro fiador siempre va a ser soberano. Es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él y los que creen en Él. Débiles, sin fuerza, desamparados, nuestro Salvador compasivo saldrá a recibirnos mucho antes que llevemos y nos rodeará con sus mantos de su propio carácter. Miren, sabemos que no merecemos el amor de Dios, pero estamos bajo la gracia. Y la gracia es un don que aún no merecemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Cuando el diablo enfrenta contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que nosotros somos su presa. Miren, es como una persona que ha hecho un crimen X. Vamos a decir que la persona es alcohólica. Entonces, su condición hace que juzgue a la persona del mismo pecado. Y si también vemos que Satanás acusa al ser humano por pecador porque él fue el que originó el pecado en el cielo. Miren, amigo, siempre la sangre de Cristo aboga por cada uno de nosotros. Nota que la inspiración anterior que el Padre nos presenta como sus hijos. Miren, cuando el Señor nos presenta como sus hijos, tenemos garantía segura que nosotros fuimos creados por Él y comprados por Él.
Imagina que esa madre del bebé estaba expuesta con las dos mujeres que se presentaron ante Salomón. ¿Cómo arroja esto sobre el mismo tipo de lenguaje utilizado en Oseas 8 para describir que Dios siente lo mismo por su pueblo? Sencillo. Dios siempre nos va a reconocer como sus hijos, pase lo que pase. Los evangelios dan testimonio que Jesús se conmovía ante las necesidades de las personas y actuaba en respuesta de las necesidades. ¿Qué forma puede en tu clase satisfacer la necesidad de quienes puedan precisar consuelo? Como dice 1 Juan 4:8, que el que no conoce, el que no ama porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es ahí donde la respuesta está, es el amor. Como se dice el apóstol Pablo, el amor todo lo puede. Así que mis queridos hermanos, que pase un feliz sábado y que esta meditación sea, este repaso sea provechoso. Bendiciones. Miren, el Dios de la Biblia siempre ha sido un Dios compasivo. Y que como sabemos, esas emociones divinas hablan de, del manifiesto poder de Dios. Si vemos bien que, que este poder solamente lo concede Cristo Jesús. Y es también como dice en 1 Corintios 13, del 4 al 8, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, y es donde analizamos qué es el amor. Miren, ustedes se imaginan, y le pongo el ejemplo nuevamente de la esposa con su esposo o viceversa. Cuando está enamorado, no importa las diferencias que tienen o lo malos que tienen, las falencias que tienen, pero aún así el esposo ama a la esposa como es. Puede tener un problema físico, puede ser diferente raza o diferente color. Pero cuando vemos que el amor va más allá, así como también es Dios con cada uno de nosotros. Cuando Dios nos creó diferentes. Cuando el Señor nos ama como es, porque somos seres creados. Y al ser de su creación, el Señor nos ama con una compasión. A pesar que somos pecadores, el Señor nos ama con compasión. A pesar que lo hemos rechazado, Dios nos ama con compasión. ¿Por qué? Porque a pesar que el Señor ha llamado a sus hijos, el Señor siempre está dispuesto para perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Miren, la gracia y el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo hace que nosotros podamos aceptar el arrepentimiento y hace que aún el Espíritu Santo no hable de lo malo que estamos haciendo. Porque miren, si Dios es un Dios de amor, el amor también es prevención. Si el Señor es un Dios compasivo, también es un Dios misericordioso. No debemos
limitarnos a sentirnos reconformados por nuestra fe cristiana, sino hay que estar dispuestos a confortar a los demás. Es decir, que si Dios tuvo compasión por mí, también el Señor va a tener compasión por los demás. Y es donde el Señor también es y será bueno con cada uno de nosotros. Porque así el Señor es muy misericordioso. Así que pidámosles a Dios que nos dé un nuevo corazón para Él. ¿Y cómo lo pedimos? Solamente acercándonos más a Él. El purificador que leve que es bueno y elimine toda la escoria que hay dentro de nuestro corazón. Miren, la consecuencia del pecado hace que haya suciedad en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, morimos nuestro yo, como dice en Gálatas 2:20. Crucificado estoy yo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí.